Este video se comenzó a grabar después de orar. Ya, hermano, gracias. Muy bien. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y esa bestia sigue siendo la primera bestia, la Iglesia Católica, y el falso profeta es la segunda bestia. Eso nos lo enseña Apocalipsis 13. Y seguimos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y todo esto es también porque Satanás engaña a todo el mundo, así que todo el mundo bebió del vino de fornicación de la Iglesia Católica con sus enseñanzas y sus doctrinas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que Dios hace con todos los corazones de todo el mundo y sabe lo que decimos, lo que pensamos y obviamente lo que hacemos y a nosotros nos corresponde, precisamente por saber la verdad, actuar de acuerdo a la voluntad de Dios siempre. Amén. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la espada de Dios. Y Dios nos enseña la verdad y sabemos que solo la verdad nos hará libres. Eso lo dice Juan 17. Amén. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por tanto, gozaos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene pero poco tiempo. Y esta es la culminación de la batalla, precisamente. Y los únicos preparados para resistir y estar de pie son los 144,000, que es lo que nosotros debemos de aspirar y poner nuestra atención precisamente a eso, que sea Am- nuestra meta, que sea nuestro propósito de vida, por saber la verdad, Amén. porque solo la verdad santifica. Una pequeña explicación, la batalla final exige una decisión precisamente de a quién vamos a servir, si a Dios, a su enemigo, servirás a Dios o al mundo. Eso lo dice Josué 24:15. Desafía al pueblo, como en Apocalipsis 19, donde Cristo, el Rey de Reyes, derrota a la bestia y al falso profeta, arrojándolos al lago de fuego. Los 144,000 de Apocalipsis 7:4 son sellados para resistir, luchando contra Satanás, en Efesios 6:12, quien ataca con furia, como Apocalipsis 12:12 y la primera de Pedro 5:8 nos dice, y Hebreos 4:12, así también como Efesios 6:17, muestran que la palabra de Dios es su espada, usada por los 144,000, que como Nehemías construyen el muro entre sus enemigos. Jesús es la Biblia. Y Amén. aquellos que han sido colaboradores con Jesús verán en estas almas el fruto de sus labores. Amén. Eh, los 144,000 obviamente van a resplandecer como la luz. Y esto va a pasar cuando haya ley dominical en Estados Unidos. Para eso nos estamos preparando y para eso estamos estudiando juntos esta mañana. Así es. Ahora voy a leer otra parte de Mateo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo.
5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esta es la condición, habla única y exclusivamente de la iglesia adventista del séptimo día. Las personas que reciben este mensaje y le creen son las personas que tienen aceite, y las que no, pues como pueden ver y escuchar, quedan fuera. Eso es realmente un mensaje importante y doloroso, Sí, porque no todas las personas que componen la iglesia adventista llegarán con Dios precisamente por no creer su palabra. así A es. nosotros nos importa creer lo que Dios dice, aunque resulte doloroso la forma en que la batalla termina. En esta, hermanos, en esta parábola nos surge a decidir hoy. Las vírgenes prudentes representan a los 144,000, preparados con el aceite del Espíritu Santo, guardando el sábado y los mandamientos. Las insensatas, confiando en tradiciones humanas, no resistirán la crisis de la marca de la bestia. Como Esdras preparó al pueblo con la ley, debemos llenar nuestras lámparas ahora, estudiando la palabra y obedeciendo a Dios. La puerta pronto se cerrará. No podemos tomar prestada la fe de otros en la crisis. El sábado será la prueba final. ¿Estamos listos para las bodas del Cordero? Debemos prepararnos hoy, pues el esposo viene y el tiempo de prueba se termine. Debemos escoger a Jesús. Debemos escoger a Dios hoy. Podemos leer Josué 24:15 y orar. El engaño de Satanás en el tiempo del fin. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos para la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16, 13, 14 y 16. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con los milagros que se le ha sido permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir el aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha y en la frente. Espero que todos sepamos que esto está hablando del domingo. La marca de autoridad de la bestia es el día domingo, y la marca de autoridad de Dios es el día sábado, es el séptimo día. ¿Podría hacer un comentario, hermano? Claro, Gracias. Este, la marca de la bestia es el domingo y el sello de Dios es el sábado. Pero la imagen de la bestia es otra cosa y es lo que se está formando allá en Estados Unidos hoy, porque el Estado, Donald Trump,
ya está haciendo leyes religiosas, como sacando un día nacional de oración, como una ley que todos tienen que, los colegios tienen que tener los mandamientos, y son leyes religiosas que no le compiten a él sacar allá en Estados Unidos. Pero como ya las está sacando y está echando abajo la Constitución y está haciendo esas leyes, pues ya ha empezado a hablar como dragón. Entonces esa parte se está cumpliendo, se está formando la imagen de la bestia ya, y se está cumpliendo una parte de lo que usted acabó de leer ahí de Apocalipsis 13. Sí, precisamente eso es la prueba para nosotros hoy, ver la formación de la imagen de la bestia. La primera bestia es una iglesia unida al Estado, es el Vaticano, que es un país y es una iglesia. Sí, Entonces la imagen de la bestia tiene que ser un país, en este caso protestante, sí, con las iglesias protestantes, que son las hijas de la primera bestia. Y esa es la prueba para nosotros darnos cuenta que precisamente se está cumpliendo ante nuestros ojos. Se así están es. preparando para pasar la ley dominical. Y la Sí, ley dominical es cuando Satanás viene a la tierra haciéndose pasar por nuestro Señor Jesucristo. y esa es la marca de la bestia, la ley La de... marca es el domingo, la imagen de la bestia es Estados Unidos Así, unidos a las iglesias protestantes en Estados Unidos. así es. Ahora vamos a leer un poco más. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como un oso y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Esta es la Iglesia Católica y empezó precisamente eso que acabamos de leer en el año 538 después de Cristo. Seguimos, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Esto fue el 15 de febrero de 1798, cuando el general Berthier fue al Vaticano y tomó preso al Papa y se lo llevó a Francia, donde murió un año después. Ok. Pero su herida mortal fue sanada. Y esa herida mortal es sanada precisamente, completamente sanada, porque está siendo sanada en este momento, Sí, pero va a ser completamente sanada cuando Estados Unidos pase la primera ley dominical. así es. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Cuando eso pase, todo el mundo va a adorar a la primera bestia. Y adoraron al dragón que había dado toda autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca para que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son simbólicos, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y este es precisamente Estados Unidos, y al hablar como dragones sin poner la ley dominical, que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto es contra lo que tenemos que pelear en en la batalla final, precisamente.
contra Satanás y sus ángeles. O contra lo que estamos peleando. Sí, claro, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los elegidos. Y aquí debemos darnos cuenta que dice, si fuera posible. O sea, engañar a los elegidos no es posible. Por eso nos corresponde estudiar con ahínco y querer la verdad. Amén. ¿Y quién nos trata de engañar? Aquel inocuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de inequidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por eso es esencial creer la verdad, lo que Dios dice, aunque sea duro. De otra manera, recibimos espíritu de engaño precisamente del mismo Dios. Mm. Porque también hay falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y Satanás se disfraza como ángel de luz cuando haya ley dominical en Estados Unidos, es cuando él hace presencia en la tierra, haciéndose pasar por Jesús. Así es. Así es Ujú. es la profecía. Y algunos de los resultados es, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Nosotros sabemos que durante la Edad Media, la Iglesia Católica mató a los hijos de Dios porque le dieron permiso pisotearlos por 1260 años. Y esos fueron los primeros mártires, el primer grupo de mártires. Y el segundo grupo de mártires da principio, cuando dé principio la persecución, cuando exista la primera ley dominicana en el mundo, que es en Estados Unidos. Sí, porque por eso es que allá cuando dice que cuando abrió el quinto sello, las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios que estaban debajo del altar decían, ¿hasta cuándo, Señor, justo y verdadero, no juzgas la sangre de los que moran en la tierra? Y el Señor les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara la otra parte de los que iban a ser sacrificados con ellos. Y dice el anciano Jeff que esa otra parte que va a ser sacrificada con ellos, que va a completar el sacrificio, son los que mueran después, cuando salga la ley dominical en adelante, hasta que se acabe el tiempo de gracia. Eso es verdadero y además es muy, muy importante, porque la única forma de entrar al cielo, no sé si alguna vez pusieron atención a cuando Pablo dice, porque nosotros no precederemos a los muertos, sino que ellos resucitarán primero e irán a las nubes. Y añade, y luego nosotros, los que hayamos quedado, nos reuniremos juntamente con ellos. Si Amén. ponemos atención a eso, debemos darnos cuenta que al reunirse con Jesús en las nubes, solo son todos los muertos que hayan precisamente muerto en Cristo antes de su segunda venida y 144,000 que quedaron de la destrucción. No hay otra forma de entrar al cielo. Amén. Pues teniendo tanta fe para pertenecer a los 144,000 o teniendo tanta fe, la misma fe que se necesita para ofrecer nuestra vida por Dios, porque es preferible morir que desobedecer a Dios. Esa es la prueba que nos espera, eso es para lo que nos estamos preparando. Sí, Es lo único importante. Y seguimos. amén. La, la mentira de Satanás. Y la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo
el bien y del mal. Y la diferencia, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Es la diferencia entre creer una mentira y creer lo que Dios dice, aunque nos parezca muy duro e imposible. Pero todo es posible con Jesús que nos fortalece. Amén. ¿Quién se sostendrá delante de su indignación? ¿Y quién permanecerá en pie frente al ardor de su ira? Su ira se derrama como fuego y las rocas se quiebran ante él. Esta es la culminación de la batalla, cuando nuestro Padre viene por sus hijos y debemos colocarnos del lado de él. El vino es encarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. El vino y la sidra son precisamente la mentira, las enseñanzas del enemigo, Sí, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Aquí Dios nos dice que la victoria de sus hijos está asegurada. Pero también nos dice algo importante que dice, y con paz destruirá a muchos. Aquí obviamente habla de la Iglesia Católica, pero Estados Unidos, también como lo dijo la hermana, es la imagen de la bestia. Por lo tanto, tiene que hacer precisamente las mismas obras que la Iglesia Católica. Por eso vemos cómo Donald Trump precisamente está destruyendo a muchos con paz. Ayer firmó hizo que dos países, uno de ellos era Azerbaiyán, firmaron un acuerdo de paz. Y es el séptimo acuerdo de paz que firma, que consigue en sus primeros 6 meses. Y es realmente grandioso cómo podemos ver con nuestros propios ojos cómo se cumple la palabra de Dios y sí, cómo se está preparando precisamente para pasar la ley dominical. amén. Satanás nos ha engañado desde Génesis 3, 4 y 5, mintiendo como en Juan 8:44 y en Apocalipsis 12:9 es arrojado a la tierra, usando a la bestia y al falso profeta, la Iglesia Católica y Estados Unidos para realizar sus falsos milagros, reuniendo a las naciones para la gran batalla de Armagedón. La bestia blasfema y exige la marca, la ley dominical contra el sábado. En Mateo 24:24 y en la segunda de Tesalonicenses 2, del 9 al 12, advierten sobre los engaños que atrapan a quienes rechazamos la verdad. La segunda de Corintios 11, 13 y 15 y Juan 16:2 predicen falsos líderes y la persecución. Y los 144,000 purificados resistirán para hacerle frente a la oposición y el mensaje del tercer ángel será proclamado con gran poder. Ellos son los que llevan el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 y Apocalipsis 18 a todo el mundo. Y también sabemos que Mateo nos dice que cuando este evangelio se ha llevado a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Como podemos darnos cuenta, estamos viviendo precisamente el tiempo de fin. Debemos reconocerlos y debemos de actuar, pensar y hablar de acuerdo a lo que Dios dice, porque Él dice, por sus frutos los conocerás. Y en este mundo, con toda la maldad que existe, los hijos de Dios brillarán como el sol, llevando el Evangelio a todo el mundo. Es lo que nos importa, nos importa representar a nuestro Padre con nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras palabras. Amén. ¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran, un comentario?
Hermanos, ¿quién quiere hacer algún comentario? ¿O alguna pregunta? No, ¿Ya sabían todo esto? estamos entendiendo hasta aquí. Gracias, hermano. ¿Todo Hermano se César, entiende perfecto? disculpe. Sí, Una preguntita, su merced me dice ahí de Mateo 24:24 y sobre Tesalonicenses 2:9 al 12, esas advertencias sobre el pueblo de Dios. eso lo leímos. Mateo 24 lo podemos leer. Lo estoy buscando, dame un segundo, por favor. Mateo 24 dice, y se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los elegidos. Ahí el pueblo de Dios son los Adver- elegidos. Sí. ¿Y Ah, cuál bueno, otro? hermano. Los elegidos, cuando leemos en la Biblia, esto es muy importante. En el fin del mundo, cuando Dios habla de su casa, su pueblo, Jerusalén, siempre se está refiriendo precisamente al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, en este momento no sabemos quién es, porque son los 144,000, pero todos nosotros que estamos estudiando este mensaje somos candidatos para ser parte de los 144,000. Entonces, cuando escuchamos que Dios va a escoger a Jerusalén otra vez, está hablando única y exclusivamente de su pueblo que le obedece. Mm. Ah, bueno. Amén. Gracias, hermano. Amén, hermano. Amén. ¿Algo más? Pueden Amén. preguntar Yo, lo que sea. a mí me había venido algo, me había hecho clic, pero se me fue, hermano, así que avance. De pronto más tarde, si me acuerdo, hago el comentario. Muy bien, voy. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Esto es precisamente lo que estamos escuchando ahora. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, como testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso es lo que les estaba diciendo, que al terminar de predicar el evangelio en todo el mundo es cuando viene el fin, pero ya estamos viviendo lo que dicen los versículos primeros de las guerras y rumores de guerras y todo lo que está pasando en el mundo. Amén. Jesús nos advierte sobre el engaño final. Satanás usará falsos Amén. profetas y milagros para engañar a muchos, como la bestia en Apocalipsis 13. Los 144,000, como Nehemías contra los enemigos, perseverarán, predicando el evangelio eterno. La marca de la bestia opuesta al sábado probará nuestra lealtad. No podemos confiar en señales externas, solo la palabra de Dios nos guarda. Ahora es el tiempo de fortalecer nuestra fe, estudiando la Biblia y obedeciendo los mandamientos. Vendrá la persecución, pero los que permanezcan fieles serán salvos. Y eso, los que permanezcan fieles, otra vez es los 144,000 o los mártires.
Debemos trabajar en nuestra fe, debemos leer y creer lo que Dios dice, porque aquí estamos leyendo puras cosas difíciles, pero también debemos recordar que Dios asegura el triunfo. Debemos tener la fe suficiente para saber que tiene el poder de resucitar a su pueblo, porque su rebaño conoce su voz. Y cuando les diga levántense, se van a levantar y se van a reunir con Él en las nubes. Esa es la fe que necesitamos, de Amén. que la palabra de Dios hará lo que dice que va a hacer. Amén. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo, diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en la frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí Dios es muy explícito diciéndonos que es la Iglesia Católica y es la madre de todas las iglesias protestantes que le creen a la doctrina de la Iglesia Católica, que es el vino de su fornicación, y todas sin excepción guardan el domingo. Así Por es. eso va a hacer una imagen de la bestia en Estados Unidos, para empezar. Y luego dice, vi a la mujer embriagada con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Esto cuando dice que vio a la mujer embriagada fue precisamente en el año 1798, cuando la Iglesia Católica ya había terminado de destruir al primer grupo de mártires. Por eso dice que la vio embriagada con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús, porque ya los había destruido a todos. O sea que Juan estaba viendo en visión el año de 1798. Exactamente. Juan lo llevaron al año 1798 y volvió y vio que ya había terminado de embriagarse con la sangre de los primeros mártires. Aún falta el segundo grupo. Y Sí. cuando vi, quedé asombrado con gran asombro, porque vio a cuántas personas mató. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto fue, y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición, y a los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Y esto nos dice que era porque recuerden que recibió una herida mortal en el año 1798. Ahí dejó de ser. No fue destruida completamente. Solo recibió una herida mortal. Lo que realmente perdió fue el poder de perseguir a los hijos de Dios. Eso es lo único que perdió. Siguió viviendo. Y luego dice, y será precisamente cuando haya ley dominical en Estados Unidos, va a volver a tomar posesión del poder del mundo entero. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos ya han caído. 5: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal. 5 ya cayeron. Uno es Estados Unidos hoy. El otro aún no ha venido, las Naciones Unidas. Y cuando venga es necesario que dure, pero poco tiempo. Solamente le dan permiso 1 hora. Y la bestia que era la Iglesia Católica, y no es porque recibió una herida mortal en la cabeza, también es el octavo, que es de los 7 y va a perdición. Y llega a ser el octavo cuando haya ley dominical en Estados Unidos, vuelve a ser el octavo. Y el octavo quiere decir resurrección. Estos tienen, y los 10 cuernos que han visto son los 10 reyes que aún no han recibido reino.
es las Naciones Unidas. Y, pero recibe permiso para reinar conjuntamente con la bestia por una hora. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá por medio de los 144,000, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Los llamados, elegidos y fieles son los 144,000. También me dijo, las aguas que has visto donde está sentada la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Si alguien quiere hacer un comentario? Ah, sí, Sí, ok. hermano César, una hora en tiempo real, ¿cuánto significaría qué tiempo? 15 días, pero no sabemos si es literal o es espiritual. Ok, Pero lo que sí quiere gracias. decir es que es muy poco tiempo, Ok. el tiempo que le Amén. dan permiso. Gracias. ¿Algo más? No, Gracias, hermano, hermano. gracias. Sí, que Hermano, usted dijo que la bestia llegaría a ser el octavo y que ese Sí, número significa, este me quedé, el, oc- resurrección. gracias. Sí, es como las iglesias también de Dios. Son 7 iglesias. La última es la Odisea, que somos nosotros, los adventistas del séptimo día. Pero de ellos dice que Dios los va a escupir de su boca. Entonces, el propósito es que resucite la iglesia de Filadelfia, que también va a ser el octavo, que es de los 7, porque Estados Unidos, recordemos que sigue siendo una imagen de la primera bestia, así que la historia debe de ser idéntica. Así es como Dios nos hace que tengamos fe en lo que dice que va a hacer. Nos muestra que su palabra es verdad una y otra vez. y la parte 15 de ese capítulo que dice que son pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas, pues Sí, entendemos que son la ONU. sí. Y además, ahí nos está diciendo, recuerden que en Apocalipsis 13 dice que la primera bestia surgió de muchas aguas también. Y aquí nos explica lo que quiere decir muchas aguas. En aquel entonces, Europa era un país poblado, había mucha gente, naciones, lenguas y muchedumbre. Y luego dice que la segunda bestia surgió de la tierra, donde no estaba muy poblado, Estados Unidos. También eso nos está diciendo. Dios nos explica todo, un Amén. poquito aquí y un poquito allá. Amén. ¿Algo más? No, hermano. Hermano, no me queda claro qué significa el 8. Resurrección. El 8 resurrección. Ah, Resurrección. gracias, hermanita. Recordemos también que Jesús resucitó el primer día de la semana, que también es el octavo día, y Ujú. guardó el día de reposo, el séptimo día, en la tumba. Ok. Dios es muy consistente en su palabra. Amén. Seguimos. También fornicaste con los egipcios, tus vecinos, de grandes carnes, y tú multiplicaste tu fornicación para enojarme. Y he aquí que yo extendí mi mano sobre ti y disminuí tu ración ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios, porque no te habías saciado, y fornicaste con ellos, y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de Caldea, y aún con esto te saciaste, ni aún con esto te saciaste. Cuán débil es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, porque te edificaste un lugar alto en la cabecera de cada camino, y te hiciste collado en cada plaza, y no fuiste como ramera que desprecia la paga, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a ajenos. Como podemos ver, Dios nos enseña, en todos los libros nos enseña el fin, nos enseña la condición del mundo actual. Y esto se puede aplicar tanto a la Iglesia Católica como a la Iglesia Adventista del séptimo día, que está precisamente fornicando con todos
los reyes de la tierra en este preciso momento. Y ahí nos lo escribió en Ezequiel 16. Todos los libros hablan del fin del mundo y todos nos muestran un poquito aquí, un poquito allá, cómo y con detalle el final de la gran batalla. Hay de la corona de soberbia de los borrachos de Efraín, y dice borrachos precisamente porque toman el vino de la fornicación, de las mentiras de la Iglesia Católica y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos por el vino. He aquí el Señor cuenta con un fuerte y poderoso como turbión de granizo y como tempestad de aguas que inundan. Con fuerza de mano derribará a tierra. Con los pies será hollada la corona de la soberbia de los borrachos de Efraín y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la breva que queda antes del verano, la cual, cuando la considera el que la ve, se la traga tan pronto como la tiene en la mano. En aquel día, Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de la hermosura al remanente de su pueblo. Y aquí, si ponemos atención, la corona de gloria y la diadema de hermosura es para el remanente de su pueblo. Ahí habla única y exclusivamente de los 144,000 y por espíritu de juicio al que se siente en juicio, y por fortaleza a los que rechacen la batalla en la puerta. Mas también estos cerraron con el vino y con sidra, se entorpecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Y cuando Yo dice, sí, quería hacer un comentario ahí, hermano, es claro, que dice, los borrachos de Efraín, Efraín es Israel, sí, claro, antiguamente literal, y entonces sí. ahora se aplica Ahora al es adventismo. adventista, es claro. Y Y el, dice, ajá, específicamente dice, erraron en la visión, erraron en porque la no profecía creen porque abandonaron sus exactamente, profecías. Pero, abandonaron sus profecías. sí, pero también dice, bueno, se aturdieron con el vino porque pues los métodos humanos de interpretar la Biblia y interpretaron con Sí, interpretaciones los métodos humanas. protestantes y las enseñanzas de la Iglesia Católica, porque el vino, recordemos que la Iglesia Católica fornica con todo el mundo con el vino de su fornicación, con sus Sí, enseñanzas. sus enseñanzas son métodos humanos Sí, de interpretar la Biblia. Pero sí, dice acá también que he aquí que el Señor cuenta con un fuente y poderoso turbión de granizo y como tempestad de aguas que inundan. Y eso el anciano Jeff lo ha dicho y en las tablas de Habacuc que ese turbión es ley dominical sí, claro. y que Es que va a inundar las iglesias ahora cuando salga la ley dominical, la primera en Estados Unidos. sí. Entonces se van a ver muchas cosas, aunque ya se están viendo muchísimas cosas malas dentro de las iglesias, pero yo pienso que cuando salga ley dominical van a venir juicios para las iglesias adventistas y Claro, en Estados Unidos. recordemos que también enseña que desde el 18 de julio del 2020 la Ajá. iglesia adventista quedó fuera completamente. Sí, Como institución, totalmente de acuerdo. como individuos, podemos estudiar, regresar y aprender lo que Dios nos dice. Pero como institución ya quedó Y fuera. como institución queda fuera. Sí. ¿Algo más? Hermano. No, no, por mí ya. Les queda claro que todo el mundo, la ramera y sus hijas, eso es lo que Dios nos está diciendo. Todas enseñan lo mismo que se digan protestantes. Debemos reconocer que se dicen protestantes, pero guardan el domingo. Así le dan honor a la Iglesia Católica, exclusivamente, ya que es la marca de su autoridad. Sí. Estaba mirando yo esta mañana.
esas personas que de los Restrepo, ¿usted ha oído hablar de los Restrepo? Los líderes del sostén Mm. propio, que son los restrepistas, y pues que ellos se unieron con la iglesia, la corporación, y estaban por allá en una conferencia, la corporación, estos líderes que eran del sostén propio, y ahora están con ellos, y por allá alguien les comentaba, pues qué bueno verlos Restrepo aquí, porque después de tanto vagar, el último fin es la iglesia. Y yo Sí, decía que qué pesar, ¿no? Por- nosotros debemos permanecer en la palabra de Dios y alejados de sus enseñanzas. amén. Claro, no podemos decir Amén. que no somos Amén. adventistas. La iglesia de Dios sigue siendo la iglesia adventista del séptimo día, pero queremos nosotros permanecer al movimiento de Jeff, que son los candidatos. Pero hermano, es que la iglesia adventista del séptimo día, pero es que la corporación ha usurpado ese nombre. Pero los Sí, claro, verdaderos adventistas somos nosotros los que el aceptamos el remanente. mensaje y ahora estamos en un juicio donde estamos probando quién lo está viviendo y quién no, Sí, quién está claro, siendo obediente y quién no. sí. Y Nosotros. con todas las pruebas que nos llegan. Amén. Así, hermano. Amén. ¿Alguna pregunta? No, no puede avanzar si va a avanzar. Sigue hablando del vino, dice, el vino es encarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Sigue hablando de las enseñanzas de la Iglesia Católica. He aquí, no se acortará su espíritu altivo en su interior, mas el justo por su fe vivirá, y también por el vino. Es rebelde el hombre soberbio que no se aquietará, ensancha como el sol Seol su alma, y como la muerte, que no se saciará. Antes reúne para sí todas las naciones, y escoge para sí todos los pueblos, porque engaña a todo el mundo. He aquí, le salió al encuentro una mujer con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Sigue hablando de la Iglesia Católica. Arpa y vihuela, pandero y flauta y vino hay en sus convites, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento. Y está hablando aquí de los adventistas del séptimo día. Y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su alma al Seol y abrió su boca sin medida. Y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud con su fausto y con el que él se regocijaba. Y el hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado en justicia. Entonces los corderos serán apacentados según su costumbre y los extraños comerán de las heredades de los ricos que fueron engordados. Esto lo hacen los 144,000 y los extraños son los gentiles, los trabajadores de la última hora. Son los que Juan Amén. 17:20 dice, no te pido por el mundo, sino por los que me diste y por los que crean en mí por las palabras de los que me diste. Es el Amén. evangelio eterno que se lleva a todo el mundo después de la ley dominical en Estados Unidos. Hay de los que traen la inequidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. Los que dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de luz tinieblas y de las tinieblas luz, que pongan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar sidra.
porque no es su roca como nuestra roca, y nuestros enemigos son nuestros jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas venenosas, sus racimos amargos, venenos de serpientes en su vino, y ponzoña cruel de aspidades. Obviamente debemos mantenernos alejados de todos, de toda la doctrina de las demás iglesias. Lo único que nos corresponde es seguir siendo fieles a nuestro movimiento. Amén. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para que se, para que se detienen mucho, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la sidra. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la ropa, porque al fin, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Efraín está entregado a sus ídolos, déjalo. Eso es Es lo que pasa con la iglesia adventista, exactamente hoy, con la corporación general. ¿sí? Y edificarán los lugares desolados de antaño, y levantarán las ruinas antiguas, y restaurarán las ciudades asoladas, las ruinas de muchas generaciones. Si retrajeses, aquí nos dice quiénes. Los que harán eso son los 144,000. Y luego dice cómo. Si retrajeses del sábado tu pie, y de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Y habla así precisamente porque el sábado es la última prueba para el mundo. Lo que Amén. fue, eso es lo que será. Y lo que se hizo, eso es lo que se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos precedieron. No hay memoria de lo que precedió, ni la habrá de lo que sucederá, ni de aquellos que vendrán después. Esto es porque Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y Dios nos muestra el fin desde el principio. Así nadie Amén. nos puede engañar. El fin tiene que ser como fue el principio. Amén. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás mayores abominaciones que estas. En Apocalipsis 17 describe la Babilonia como la ramera que seduce a las naciones, persiguiendo a los santos. Ezequiel 16, 26, 32 compara su pecado con la infidelidad de Israel. Isaías 28 del 1 al 8 y Habacuc 2 del 4 al 5 muestran su orgullo, embriagando al mundo con el vino de falsas doctrinas. Proverbios 21, 23 del 29 al 32, Isaías 5 del 12 al 22 y Deuteronomio 32 del 31 al 33 advierten que Babilonia ignora a Dios, adorando ídolos. Oseas 4:17, Ezequiel 8:15, Eclesiastes 1 del 9 al 11 recuerda que este pecado es antiguo. Los 144,000 llamarán a salir de Babilonia. Isaías 58, 12, 13, como Nehemías restauró Jerusalén. Y lo que nos espera, la obra que la iglesia no ha hecho en paz, tendrá que hacerlo en una terrible crisis. Amén. ¿Alguna pregunta? No, hermano, puede continuar. Y vino palabra de Jehová a mí diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Y esto es igual, sigue hablando contra los pastores de los adventistas. Amén. Claro, como la palabra de Dios es la palabra de Dios, es grandiosa, también se cumple en las iglesias protestantes de todo el mundo. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestéis de la lana,
La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la paniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Es Ezequiel 34 del 1 al 6. Babilonia representa a los líderes espirituales, como que los pastores infieles de Ezequiel 34. Han descuidado al pueblo de Dios, llevándolos al error. Estos pastores promueven tradiciones humanas, como la ley dominical en lugar del sábado, dejando a las abejas vulnerables al engaño de la bestia. Los 144,000 como estas llamarán a las ovejas perdidas al verdadero pastor, guardando sus mandamientos. Ahora es el tiempo de salir de Babilonia, examinando cada creencia a la luz de la Biblia. No debemos confiar en los líderes que no fortalecen su fe. Debemos buscar a Cristo, al pastor que nunca falla, y prepararnos para el juicio, que el juicio final de Babilonia está cerca. Amén. ¿Algún comentario? Sí, que es volver a repetir eso, que no debemos confiar en los líderes, sino, sino confiar en la palabra de Dios, en el mensaje, porque todas las cosas que están ahí profetizadas se están cumpliendo delante de nuestros ojos, como dice Ezequiel. ¿Cuál es ese refrán que escucho que se alarga el tiempo y falla toda visión? Pues ya no será más así, sino que la palabra que yo he hablado en esta generación se cumplirá. Entonces, ya es hora de que no confiemos en hombres, sino en la palabra inspirada de Dios. Ahora vamos a leer sobre el Evangelio eterno. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Y esto es después de la ley dominical en Estados Unidos y será hecho única y exclusivamente por los 144,000. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, Babilonia, la gran ciudad. Y dice ha caído dos veces, porque cayó en la Edad Media y después de la ley dominical vuelve a caer. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Esto es nuestro mensaje. Este es el amor de Dios en acción. No es el amor de Dios como enseñan las otras iglesias, que Dios es bueno y no va a hacer nada malo en contra de los humanos. Es una gran mentira. Dios es definitivamente amor y ama tanto al mundo que vino y dio su vida para que tengamos oportunidad de elegir una vez más. Y ama tanto al mundo que nos deja un libro con instrucciones para saber los requisitos y lo que se tiene que hacer para poder llegar al cielo. Ese es el amor de Dios en acción, diciéndonos lo que va a pasar, porque nos dice, te lo digo antes de que pase para que cuando pase sepas que yo soy. Es la única manera de saber a qué Dios adoramos. Amén. Amén. Y no Amén, tiene amén. reposo, sí, dígame, ¿no? No, hermano, que está bien, correcto. Muy bien. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo.
Y los Amén. únicos que guardan los mandamientos de Dios son los 144,000 que quedan vivos y los mártires que obviamente por guardar el mandamiento de Dios ofrecen su vida como prueba de fe en Dios. Y esta es la prueba. Acuérdate del día de reposo. Y dice acuérdate porque Dios sabe que lo olvidamos, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero. Y usa la palabra extranjero porque son los gentiles, los trabajadores de la última hora, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Y esa es la razón por la que se debe guardar el sábado. Usa la palabra porque. Debemos guardar el sábado porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, porque es el creador. Por eso debemos guardar el sábado, porque es la marca de autoridad de Dios y de la creación. Y también les di mis días de reposo por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santificó. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Acá, Jesucristo, hermano, ¿puedo hacer un sí, comentario en esta claro. parte? Porque dice el anciano Jeff que cuando está diciendo ahí, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque cuando dice, procuramos para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, ahí está citando el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y vagó 40 años por el desierto y murió en el desierto. La mayoría de ellos, los únicos que entraron fue Josué y Caleb. Y entonces, por lo tanto, ahí habla del sábado, pero también habla de otro reposo. No, no solo del sábado, porque él dice que esos que vagaron por el desierto no entraron en su reposo, no entraron a la tierra donde esperaban llegar, al hogar donde iban a reposar, donde iban a ser consolados por motivo de incredulidad. Entonces, sí, el sábado debemos guardarlo, pero si vamos a guardar el sábado y no creemos el mensaje profético, no creemos en las señales que Dios ha hecho, en las profecías que nos ha dado, pues de nada nos sirve porque entonces estamos cayendo en desobediencia y en incredulidad y no van, y como Él ha establecido un día para llegar a ese hogar, a ese descanso donde vamos a ser consolados, no lo vamos a alcanzar tampoco. No Todo sé eso no se puede alcanzar sin saber profecía. exactamente. Recordemos que hay un verso que dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Amén. Y hay otro que dice, donde no hay visión, el pueblo muere. Pero Todo el que es, guarda la ley, este será bienaventurado. O sea que la visión, la profecía está enlazada con los mandamientos. es que la profecía es lo que nos da precisamente la fe para obedecer a Dios. Nos Amén. da la fe que obra. Profecía nos dice que Dios cumple su palabra. Entonces, cuando dice el que persevera hasta el fin, ese será salvo, eso es una verdad. Amén. Muy bien. ¿Algo más? No, no. Puede continuar, hermano. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Precisamente es creerle lo que él dice. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Jesús, la Biblia no cambia. No haréis para vosotros ídolos ni esculturas, no os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella.
porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Guardaréis mis días de reposo y tendréis en reverencia mi santuario. Yo Jehová, si anduvieres en mis decretos y si guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá su producto y el árbol del campo dará su fruto. Y aquí la lluvia está hablando de la lluvia temprana y de la lluvia tardía, que es lo que a nosotros nos interesa recibir, porque es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios nos lleva a toda la verdad, como en Amén. Pentecostés. Eso es lo que nos interesa recibir y estar preparados para ello, pero lo interesante es esto. Los 144,000 van a tener una misma mente, la mente de Jesucristo. Por lo Amén. tanto, saben que ellos son los 144,000. Amén. Saben que tienen un mensaje por llevar, saben cuál es su trabajo, saben cuál es su mensaje y saben precisamente cuándo se tiene que llevar ese mensaje. Es un paquete completo. Ellos no van a enseñar una cosa contraria a uno del otro. Van a enseñar lo mismo. Todos están en sintonía. Por eso es importante estudiar y pedir la ayuda del Espíritu Santo para poder llegar precisamente a ese conocimiento. Todo ese conocimiento de cuándo, de cómo y cuál es el mensaje. Amén. Entonces Nabucodonosor, rey, envió a reunir a los sátrapas, los capitanes, los gobernadores, los consejeros, los tesoreros, los jueces, los magistrados y a todos los gobernantes de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la imagen que el rey Nabucodonosor había levantado. Y se reunieron los sátrapas, los capitanes, los gobernadores, los consejeros, los tesoreros, los jueces, los magistrados y todos los gobernantes de las provincias. Y la dedicación de la estatua, a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Y el pregonero anunció en alta voz: Mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la imagen de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro del horno de fuego ardiente. Este es un ejemplo de cómo se- es la prueba de la ley dominical. Es la prueba de la imagen de la bestia y es la Amén. prueba de la marca de la bestia en el fin del mundo. Amén. Dios nos lo enseñó desde Daniel 3. Pero Dios nos dice: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Conspiración de sus profetas hay en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis cosas santas. No hicieron diferencia entre lo santo y lo profano. Distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado en medio de ellos. Si ponemos atención, hemos leído de muchos libros y todos nos cuentan la misma historia. Todos nos cuentan cómo el pueblo de Dios, al igual que el pueblo de Israel literal, le da la espalda a Dios. Es importante ver cómo la Biblia nos muestra el fin del mundo en todos los libros. Espero que puedan entender eso y así leer la Biblia de ahora en adelante. Amén. El rey Belsásar hizo un gran banquete a 1,000 de sus participantes y en presencia de los 1,000 bebía vino. Belsásar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo que estaba en Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían sido traídos del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en él
En ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora salieron dedos de mano de hombre que escribían delante del candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey vio la parte de la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra otra. Y vemos como Apocalipsis 14, del 6 al 12, es el mensaje de los 144,000 llamando a adorar a Dios, que el Creador. Éxodo 20:11 y rechazar la marca de la bestia. Pero Ezequiel, podríamos comentar algo del párrafo anterior, ¿cierto? De claro, Belsasar. sí, claro, adelante. Ah, porque es que Belsasar conocía la historia de Nabucodonosor y debió haberse dejado, haberla usado, haberse convertido por esa historia, no haber seguido el camino que siguió, porque él conocía al verdadero Dios y tenía el testimonio de lo que le había sucedido a Nabucodonosor y no le prestó atención, lo tuvo en poco. Eso mismo ha hecho la iglesia adventista. Ella conocía la historia de los mineritas, conocía las profecías y las tuvo en poco. Y entonces por eso ya está escupida, porque el Señor, ella sabía todas esas cosas y no las guardó, habiéndolas sabido. Entonces está como en la misma situación de Belsasar. Amén. Sí, claro, Dios siempre nos enseña el fin desde el principio. Amén. Así empezó, así empezaron los fariseos. Estaban esperando al Mesías, siguen esperando al Mesías. Sabían cuándo se cumplían las 70 semanas, Sí, sabían que Jesús era Dios. Como ahora, es lo mismo, los adventistas saben que Jesús viene, pero no les gusta a lo que viene. Ellos quieren seguir disfrutando de un milenio temporal, que es su meta, el sí. milenio que Donald Trump les promete. Por eso le escribirán a ellos lo mismo que se le escribió a Belsasar, que es tanto los 2520 los siete tiempos, como también pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Dice que cuando ya se termine el sellamiento, muchos adventistas mirarán lo escrito en sus ropas y romperán a llorar, porque le escriben lo que le escribieron a Belsasar. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto, porque siguieron el mismo camino, habiendo tenido el conocimiento, no lo vivieron para que hubieran buscado la salvación. Ser adventista es una posición muy difícil. Los adventistas son el pueblo de Dios. Tienen todas las verdades de Dios, mas las rechazan. Sí. ¿Algo más? No, hermano, no. Vamos a seguir leyendo. Y aconteció en el día sexto, tomaron doble porción de pan, 2 gómeres por cabeza. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo dedicado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según les había mandado Moisés. Y no se pudrió, ni hubo en él gusano. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes?
Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Quédese cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el día séptimo. Así el pueblo reposó el día séptimo. Y aquí debemos notar que cada séptimo día ocurría un milagro, porque juntaban para 2 días. Y en los Sí. otros 6 días, si juntaban más de lo que necesitaban, se pudría, se Sí, echaba a perder. Pero en el día de reposo no se echaba a perder. Era un milagro que duró 40 años. Cada semana se repetía. Hermanos, como los israelitas fueron llamados a obedecer el sábado de Dios, los 144,000 guardarán el sábado, la señal de salvación antes del juicio. El sábado, la señal de Dios, será la prueba final. Debemos prepararnos ahora estudiando la palabra y viviendo en santidad, como Esdras restauró la ley. No debemos confiar en promesas de paz. La crisis viene rápidamente. Debemos obedecer hoy o poner nuestra intención para obedecer hoy para que Dios pueda cambiarnos. Pues la puerta de la gracia pronto se cerrará y solo los fieles entrarán con Cristo. Seguimos con la caída de Babilonia. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Y esta voz del cielo que dice, salid de ella, pueblo mío, es precisamente el trabajo de los 144,000, llevándolo a todo el mundo, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Y sabemos que es el fin y sabemos que es el trabajo de los 144,000, porque habla de no recibir las plagas. Las plagas es la ira de Dios cuando venga a juzgar al mundo. Dadle a ella como a ella os ha dado y pagadle doble. Y es doble porque ya destruyó millones de mártires y va a volver a destruir millones de mártires. Por eso Dios le paga doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en sus deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas en el fin del mundo. Muerte y llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y que han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. ¿En cuál hora? En la hora que Dios le dio permiso reinar con los reyes de la tierra, pero poco tiempo. Y los moradores de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ya nadie compra su mercancía, mercancía de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa y de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y de canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se han alejado de ti, y todo lo que es delicado y espléndido se ha desvanecido de ti y nunca más será hallado. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura
y de escarlata, y estaba adornado con oro y piedras preciosas y perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de ese incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay, la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se enriquecieron a costa de sus riquezas, porque en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Y un ángel fuerte tomó una piedra, tomó una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y no será hallada nunca más. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no serán más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni voz de molino se oirá más en ti, y luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Dios nos asegura la victoria, obviamente. Tus riquezas, tus mercaderías, tu tráfico, tus remeros, tus calafates, los agentes de tus negocios y todos los hombres de guerra que hay en ti, con toda la compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. Al estruendo de las voces de tus marineros temblarán los arrabales, y todos los que manejan remo, los marineros y todos los pilotos del mar, descenderán de sus naves y se pararán en tierra, y harán oír su voz sobre ti, y gritarán con amargura, y echarán polvo sobre sus cabezas, y se revolcarán en ceniza y, y se raparán por ti las cabezas, y se ceñirán de cilicio, y llorarán por ti con amargura de corazón y llanto amargo, y levantarán por ti endechas en sus lamentaciones, y endecharán sobre ti diciendo, ¿quién como Tiro, como la destruida en medio del mar? Cuando tus mercaderías salían de los mares, saciabas a muchos pueblos. Con la multitud de tus riquezas y tus contrataciones enriquecías a los reyes de la tierra. Ahora que estás quebrantada por los mares en los abismos de las aguas, mercaderías y toda tu compañía han caído en medio de ti. Todos los moradores de las costas se maravillarán sobre ti, y tus reyes tendrán gran espanto. Mudarán sus rostros. Los mercaderes de entre los pueblos te silbarán. Fuiste espanto y dejarás de ser para siempre. Eso nos lo dice Ezequiel 27, del 27 al 36. Debemos ver qué tan grande es la palabra de Dios. Cómo nos dice desde el Antiguo Testamento el final Amén. del- de la Iglesia Católica. ¿Alguna pregunta? Amén. No, hermano, no sé si usted quiera dejar hasta ahí o quiere seguir avanzando. Pues puede seguir un poco más, si le Bueno, gusta. adelante, sí, adelante. Sequedad sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de esculturas y se enloquecen con sus ídolos. Porque así ha dicho Jehová, he aquí que cumplidos los 70 años en Babilonia, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Precisamente es lo que se está cumpliendo ahora. Estamos en Babilonia como Daniel y queremos salir de ahí como Daniel, que fue 10 veces más brillante. ¿Por qué fue 10 veces más brillante? Por lo que comía, por lo que Amén. nosotros comemos, la palabra de Dios. Por eso podemos decir dónde empiezan las profecías y dónde terminan las profecías y sabemos el futuro. Se entiende, ¿verdad? Sí, pero no solamente la palabra, sino también el alimento que comemos nos Ah, ayuda. sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, pero lo Amén. que Pero realmente... por la manera de estudiar la palabra,
Exactamente. Pues no hay otro pueblo más entendido que este movimiento. Eso nos da mucha responsabilidad. Sí, total. Amén. Y acontecerá que cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, dice Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desolaciones perpetuas. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en la silla de Dios estoy sentado, en el corazón de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. Y esto es interesante. ¿De quién está hablando que es más sabio que Daniel? Del Papa. Del Papa. Muy bien. No hay secreto que se te oculte. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Por tanto, he aquí, yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que son muertos en el corazón de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú hombre eres, y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extraños, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Y esto es todavía más interesante. ¿Ahora de quién está hablando? De Satanás. De Satanás, exactamente. O sea que el Papa es representante de Satanás. Amén. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y Amén. acabado de hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, diamante, turquesa, onis y jaspe, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que te miren. Y ahora nos está diciendo el fin de él. Sí. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti. Y aquí nos dice cómo va a ser destruido. ¿De dónde va a salir el fuego? De dentro de él, de De dentro del dentro de él. enemigo. Sí, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Como Dios nos dice el fin con gran detalle, si queremos creer. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia,
y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y así termina la gran batalla, con la victoria de los hijos de Dios. Amén. Y, y esto todavía es una promesa aún más grande. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es precisamente lo que estamos esperando. Es lo que dice Jeff que se debe cumplir la profecía de los 2520, que es la unión de la divinidad con la humanidad. Y voy Amén. a leer de nuevo esto Ah, para que lo entendamos y nos quede claro, ¿sí? Sí. amén. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de nuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, porque nosotros sabemos cuál es el misterio de Dios. Jesucristo en ti, la esperanza de gloria. Y Ezequiel 36, del 26 al 27, nos explica lo que es. Y esta es la interpretación. Tú eres aquella cabeza de oro y estas son las palabras. Mene, mene, tekel, ufarsin. Esa es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y lo ha acabado. Tekel, pesado has sido en balance y fuiste hoy hallado falto. Es lo que nos decía, nos explicaba la hermana hace un rato. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino, el vino de la fornicación de Babilonia, y hombres fuertes para mezclar sidra. Ahí están escritos los... No sé si tengan todas estas No, notas, no, yo se las voy a enviar a todos. y yo creo que deberían Amén. guardarlas. Y, y Ya, estas Muchas yo se las envío con el video que se está grabando. está muy Gracias, bien, hermana. muchas gracias. Gracias. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Vosotros habéis visto todo el mal que ha traído sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. He aquí que hoy están asoladas y no hay en ellas morador, a causa de la maldad que ellos hicieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, sirviendo a dioses ajenos que no habían conocido, ni ellos, ni vosotros, ni vuestros padres. Y envié a vosotros a todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, no hagáis ahora esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para no ofrecer incienso a dioses ajenos. Por tanto, mi ira y mi furor se derramaron y se encendieron en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron asoladas y desiertas como están hoy. Hermanos, Babilonia caerá como Jerusalén por su idolatría, como los adventistas del séptimo día. Apocalipsis 18 nos llama a salir de este sistema apóstata que promueve falsas doctrinas, como la ley dominical en lugar del sábado. Los 144,000 como Nehemías clamarán, salid de ella. Dios envió profetas para advertir, pero muchos ignoraron el llamado, como muchos rechazan el evangelio eterno hoy. Ahora es tiempo de arrepentirse y obedecer los mandamientos, especialmente el sábado, porque es la prueba, para recibir un corazón nuevo. No permanezcamos en Babilonia. Su juicio es inminente, y solo los que obedezcan entrarán en el reino. Debemos salir hoy. Hermano, un comentario ahí Sí, dice, ¿dónde es que? A ver, ignorando el llamado. Ahora es tiempo del arrepentimiento.
Bueno, como que se me ha ido. Esperar a ver si después me llega, lo comentaré. Muy bien. Ya me vino. Está hablando, habla de la ley dominical y dice que Apocalipsis 18 tiene otra voz, se oye otra voz que dice, salid de ella, pueblo mío. Ujú. Apocalipsis 18:4 Sí, llama a salir de Babilonia. sí, Y los que vamos a hacer esa obra somos los 144,000 cuando seamos levantados como un estandarte al salir la ley claro. dominical, los que quedemos sellados. Inmediatamente después de la ley dominical en Estados Unidos. Así es. Este evangelio será llevado a todo el mundo por los 144,000. Exactamente. Eso era ahí porque hasta ahora nosotros, aunque ya estamos siendo un poquito conocidos, pero hasta ahora este movimiento ha sido desconocido en el mundo. Ahora Este, ya hay muchos más grupos, ya está siendo conocido, pero cuando salga la ley dominical, este movimiento va a ser conocido en todo el mundo. y será reconocido por esta razón. Recordemos que estamos esperando la lluvia tardía. La lluvia tardía fue representada en el tiempo de después de la muerte de Jesús como Pentecostés, cuando estaban los 120 en el segundo piso. Y vino el Espíritu Santo a ellos y les dio a conocer toda la verdad. Y les dio, Amén. hasta los hizo hablar en todos los idiomas. Amén, Eso es Amén. precisamente lo que va a pasar en el fin del mundo. Cuando llegue la lluvia tardía, las personas aptas para recibirla van a tener este conocimiento y van a ser sellados espiritual e intelectualmente en la verdad. Y eh, entonces se cumple un verso más que dice, por sus frutos los conocerás. Eso es justicia por la fe verdadera. Los amén, 144,000 van a tener el carácter de Jesucristo. Y eso va a hacer que el mundo entero los note, porque también sus rostros resplandecerán como cuando Moisés bajó de recibir la ley del monte. Así amén, de grande va a ser pero eso que la hermana dijo. a ver, yo también quería decir algo más. Muy bien. Pues la lluvia tardía ya empezó desde el 11 de septiembre del 2001, pero sus primeras gotas. Pero cuando venga Sí, la ley dominical, ahí es que va a ser derramada sin medida. Y nosotros claro. estamos en los 10 días del aposento alto, preparándonos nuestros vasos para poder recibir ese derramamiento sin medida y que va a ser, como usted dice, muy grandioso. Sí, entonces todo el mundo reconocerá a esas personas. Sí, y entonces ahí la gente que está en Babilonia, pues dirán, estos son, y los que estén buscando del camino saldrán. Muchos saldrán y muchos van a querer destruirlos como Caín y Abel. Así Todo se es. tiene que cumplir en el fin del mundo. Sí, Ya sabemos que el Evangelio eterno crea y demuestra dos clases de personas, amén, los de Dios y los hijos del otro. amén. Muy bien, seguimos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al juicio primeramente y Al también al... judío, Ah, sí, al judío primeramente, perdón, y también al griego. Y esto es que estaba pensando en esto, al judío. El judío son los adventistas del séptimo día y el griego son los gentiles, el mundo. Y sí. precisamente se cumple Apocalipsis 18:4 después de la ley dominical. Y ahí es donde yo también voy a decir algo, si usted me lo permite, que ya los adventistas, porque dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Al judío primeramente, pues primero a los adventistas, pero Sí, ya usted sabe que ya está en el último grupo de los adventistas, que somos este movimiento, porque ya sí. el adventista quedó afuera, pero este movimiento está ahora Básicamente en estamos en cumpliendo su esa profecía juicio, hoy. amén, está en su juicio de los vivos que se nos va a terminar
en cuanto salga la ley dominical. Sí, Ahí se termina. Entonces, ahora sí viene, entonces para el griego o para los sí, gentiles. para los gentiles, para Gracias. los trabajadores de la última hora. Ajá. Muy bien, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que teniendo estas promesas, amados, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar también como él anduvo. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, evidente, porque el justo por su fe vivirá. Amén. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera, De la manera. sino que confirmamos la ley. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Corintios. ¿Qué decía, hermano? ¿Hermano o Germán? ¿Decía algo? Amén, hermanita, que sí, que es correcto lo que el hermanito César está diciendo ahí sobre la fe. Realmente lo Gracias. que está haciendo, está describiendo la condición de los 144,000. Esos son los requisitos que solo los 144,000 van a cumplir. Y después todos los demás, los que no podamos llegar a eso, si es que tenemos alguna posibilidad, es la de ser mártires y ofrecer nuestra vida por Dios. Pero para eso se requiere igual la fe. Ninguna persona, ningún ser humano va a poder ofrecer la vida por Dios sin tener fe en que Dios lo va a resucitar y que Dios va a hacer lo que dice que va a hacer y creer que los trabajadores de la última hora reciben el mismo pago, el mismo premio que los trabajadores de la primera. Eso es lo que nos está contando. ¿Puedo seguir? Sí, señor, adelante. Amén. Amén. Por lo cual también nos ha sido dado promedio de las cuales se nos han dado preciosas y grandísimas promesas. Eso es lo que debemos creer, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Ser participante de la naturaleza divina es la unión de la divinidad y la humanidad, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y a la verdad, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me detuve en guardar tus mandamientos.
La victoria es a través de la fe y la obediencia, nos lo dice Romanos 1:16 y Efesios 2, del 8 al 10. Enseñan que la salvación es por gracia, pero la fe produce obras, nos lo dice Santiago. Y Juan, la primera de Juan 2, 1 al 6 y Romanos 3:31 vinculan el amor de Dios por Dios con guardar sus mandamientos, como el sábado. Juan 15:3 y Salmos 119:11 muestran que la palabra purifica. La segunda de Pedro 1:4 promete la naturaleza divina a los obedientes. Hechos 17:30 al 31 y Salmos 119 del 59 al 60 llaman al arrepentimiento, como los 144,000, como Nehemías obedecerán en la crisis. Y él les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Y esto es muy importante. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Ahora, este es el trabajo de Apocalipsis 18:4 también. Y este es el poder que van a tener los 144,000. Todo el poder de Dios a su disposición por fe, como Jesús. Grandes promesas. Hermanos, la gran comisión es el llamado de los 144,000. Predicar el Evangelio eterno, incluyendo el sábado antes del fin. Como los discípulos obedecieron con fe, debemos proclamar Apocalipsis 14, del 6 al 12, resistiendo la marca de la bestia. La fe activa produce obras. No basta con creer, debemos obedecer los mandamientos como Esdras restauró la ley. Dios confirmará nuestra obra con poder si confiamos en Él. La crisis final probará nuestra lealtad. Solo los que vivan por fe y obediencia vencerán. Debemos salir a predicar que el tiempo es corto y las almas esperan. La verdad que salva. Amén. ¿Alguna pregunta? No, de mi parte no. Bueno, voy a seguir leyendo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, justamente con sus lámparas.